Muy bien, ese es el tema justamente del que vamos a tratar el día de hoy, porque queremos saber cuáles son las modificaciones, especificaciones y si finalmente al final del día y de la norma y de la facturación de estos recibos van a favorecer al usuario o, como en otros lugares que ha pasado, hay ciertas trampitas. ¿Y quién mejor que Crisólogo Cáceres, ¿no es cierto?, director presidente de la ASPEC, quien nos mencione si esta modificación va a beneficiar finalmente al usuario? ¿Cómo estás, Crisólogo? Carla, sin duda que va a beneficiar al usuario, un gusto escucharte. El punto es acá que durante muchos años los consumidores han estado pagando por un servicio que no recibían. Esta práctica del redondeo en los estacionamientos, similar al redondeo en los vueltos, se mantenía persistentemente a lo largo de los años, a pesar de que hubieron varios intentos legislativos de modificarla. No pasó. Finalmente, sorpresivamente, e incluso estos proyectos que se acumularon fueron objeto de retrasos. Lo que ha pasado en Buen Romance es que si usted permanece 42 minutos, le van a cobrar 42. No se lo van a redondear a 60 minutos como ocurría antes. Si usted permanece 18 minutos, 18 minutos le van a cobrar. Es decir, las empresas van efectivamente a fijar tarifas que respondan a lo que te prestan y no de redondeo. Esto es sin duda una buena noticia, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a fijar esto? ¿Cómo se va a determinar esto? Pues las empresas tendrán que estar monitoreando el tiempo de entrada, lo cual es muy fácil, porque hasta las empresas de estacionamiento que te entregan un ticket manual, se anota siempre a qué hora entraste. Se mirará el reloj y te dirán, señor, usted permaneció tanto y por minutos tanto, y con una simple operación de multiplicación bastará. Ya, pero ese es el tema, pues, la multiplicación. Está escuchando, por ejemplo, que en otros países la división de esa hora era de 60 minutos, ¿no? Pero que al final no ha sido de 60 minutos, sino que ha sido de 20 o menos. Ah, no, pues eso sería una sacada a la vuelta, una sacada de vuelta total a la ley. Allí se podría denunciar a la empresa, porque recuerden que en caso se violen algunos de los derechos que estamos mencionando, las empresas pueden ser denunciadas ante el INDECOPI, ante la Comisión de Protección al Consumidor, que les pueden imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias. Depende de factores como la reiteración, la gravedad del caso, etcétera, etcétera. O sea, ya sería pues una cosa alucinada que una empresa pretenda seguir esos malos ejemplos, ¿no? Ahora, vamos a revisar juntos unas claquetas que hemos preparado aquí, por eso estamos aquí parados. Vamos a ver, el cobro por minuto. El cobro por el servicio de estacionamiento se realizaría por minuto, no por hora o fracción, que eso es lo que hemos mencionado. Lo que hemos mencionado. Vamos a ir pasando las claquetas, por favor, porque creo que aquí hay cosas para revisar bien interesantes. Fin al cobro por pérdida del ticket. Prohibido cobrar multa por pérdida de ticket, ¿no es cierto? Aquí hay que quedarnos. Antes te cobraban hasta 20 soles y quizás más. 40 soles. ¿No? En el aeropuerto Jorge Chávez me parece que era 40 soles y no 50 la pérdida del ticket. Es decir, se le da una penalidad al consumidor por haber perdido ese papelito. Las penalidades tienen una lógica, ¿no? Tienen que ser proporcionales al perjuicio sufrido. En este caso la penalidad era desmesurada. No te pueden cobrar 40 o 50 soles por perder un papelito. Entonces lo que la ley hace es ponerse en los zapatos de los usuarios. Y sobre todo en el caso del aeropuerto esto era terrible, porque con la prisa de que estás corriendo para recoger a tu pariente o la prisa que tú tienes para abordar un vuelo, la gente muchas veces metía la mano y se le perdían los papelitos. Esto le pasaba a cualquiera, ¿no? Entonces era increíble que se aprovechara de una circunstancia en la cual cualquiera podía haberse involucrado para que le cobraran esta penalidad. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la solución? Porque mira, el establecimiento debe consultar sus registros físicos, electrónicos o fílmicos, pero ¿cuál es la responsabilidad también del usuario? No, la responsabilidad del usuario está en que va a pagar lo que corresponde a la emisión del nuevo comprobante. O sea, tú tienes que pagar el costo mínimo de producción de ese documento, nada más, pero no una penalidad. O sea, las penalidades, por ejemplo, en el caso bancario, tienen la lógica de los intereses compensatorios y los moratorios, ¿no? El interés compensatorio es el que tú pagas por tener tu dinero en el banco. El moratorio es la mora. Tú te demoraste y le hiciste perder al banco una oportunidad de negocios. O sea, allí la mora, la penalidad, tiene una lógica. Pero aquí porque perdiste un papel, no, pues, o sea, es... Ya, ok, pero aquí perdiste tu papel, entonces tú tienes que pagar por la nueva emisión. Nada más. Ya, pero ahí viene la trampa también. ¿Podría ser? ¿Cuánto te van a cobrar? O sea, ¿cuáles son los límites del cobro de la nueva emisión? No están fijados, obviamente, no están fijados en la ley y podría ser, como tú señalas, una trampita. Pero digamos que a ti te dicen, oye, por el costo de la nueva emisión van a ser 15 soles más, bueno... En ese caso, ¿qué se le aconsejaría a los consumidores? Que pidan el libro de reclamaciones y consignen que se está cobrando una suma desmesurada por la emisión del nuevo ticket. ¿Y qué derecho se afecta allí? Se afecta el derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor, que es un derecho legalmente tutelado. El consumidor tiene derecho
a que se proteja por parte de todos, Estado y empresas, sus derechos. O sea, no es que solo el Estado está obligado a proteger. Entonces, cuando una empresa se aprovecha de este huequito, este segundo huequito que tú estás detectando, pues eso puede ser objeto de un reclamo. Ahora, señores, atención, si usted tiene alguna duda todavía o todavía no sabe, aproveche que está aquí Crisólogo para hacer sus preguntas, dudas. Ya sabe, como siempre, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp y también al Facebook Live de TV Perú. Dicho esto, seguimos. Tenemos gratis en centros comerciales por 15 minutos. Toda persona podrá usar gratuitamente el servicio hasta por 15 minutos. No existe necesidad de un consumo sustentado. A ver, vamos a revisar estas dos cosas. 15 minutos se pasan así. O sea, acá el supuesto es el del consumidor que entra al centro comercial o entra al supermercado y no compra nada, salió por alguna razón que tenía que hacer, de repente retirar plata del cajero, cualquier cosa, no compró. O recoger a alguien. O recoger a alguien. 15 minutos que permanezca ese consumidor no paga nada. O sea, esa es una regla. A partir del minuto 16 el consumidor va a pagar, pero ¿cómo va a pagar? Va a pagar de acuerdo a los minutos que permanezca en el estacionamiento. Si además de esos 15 minutos iniciales permaneció 30 minutos más, pues pagará por el cómputo que se hagan de esos 30 minutos. Eso es todo. Ahora, también lo que establece el artículo pertinente de la ley aprobada es que y acá podrías tú decir, acá hay un tercer huequito. ¿Cuál es ese tercer huequito? Que los establecimientos fijarán para que el consumidor pueda no pagar, porque existe esa posibilidad de que el consumidor no pague, un monto mínimo de consumo. O sea, las empresas pueden decir, si el consumidor a partir de que gaste 50 soles o que gaste 60 soles, puede permanecer indefinidamente en la playa de estacionamiento. También ese centro comercial va a poder decir no 60 soles, sino va a poder decir 100 soles o va a poder decir 120 soles. O sea, acá hay una cuestión que queda librada a la disposición del proveedor. Pero es decir, la trampa está hecha en la medida en que le dejan libertad al centro comercial para fijar esos montos. Sí. Entonces, ¿cuál es cuál es el beneficio para el usuario? No, es que el beneficio sí existe, ¿no? Porque se parte del principio de la buena fe, Carlita. O sea, ¿cuál es el principio de la buena fe? Tú no puedes presumir que la gente obra de mala fe, ni el consumidor ni el proveedor. Entonces tú no piensas de que, por ejemplo, ya no puedo cobrar penalidad por pérdida de ticket, entonces por emisión de nuevo ticket te cobro 40 soles. O sea, si vamos a pensar así, entonces... No avanzamos. Claro, no avanzamos. O sea, nosotros tenemos que presumir que las empresas se van a adecuar a este nuevo sistema y no van a tratar de sacarle la vuelta tan maliciosamente a la ley. Ahora, vamos a otro punto antes de pasar a esa claqueta, que es el tema por consumo. Si tú consumes en el centro comercial o en el supermercado, no te cobran estacionamiento. Pero aquí hay un tema de conflicto que siempre se ha generado, que el centro comercial o el supermercado le cargan al producto un poco más para compensar que el estacionamiento sea gratuito para algunas personas, cuando todos los demás u otras personas más van caminando al supermercado. Claro, pero ese es un argumento que hay que analizarlo con cuidado, porque, por ejemplo, como tú tienes tantos establecimientos que venden ropa, tantos establecimientos que venden calzado, tienes tantos establecimientos que venden juguetes. Ok, si a uno de ellos se le ocurre subir los precios para tratar de pagar esto, el otro le va a ganar porque está haciendo una mejor oferta. Ahora, si los dos establecimientos se ponen de acuerdo para subir los precios en la misma proporción, entonces ahí estamos en un caso de concertación y la concertación está legalmente prohibida y puede ser sancionada también. Entonces, eso es jugar al borde de la ley y yo no les aconsejo a las empresas que lo hagan, sinceramente. Ahora, en el tema de los estacionamientos hay que tener en cuenta dos supuestos. Supuesto uno, el supuesto del consumidor que permanece una hora y gastó, digamos, 30 soles. Ese consumidor va a pagar por los 60 minutos que permaneció. Ahí está bien. Pero el supuesto 2 es el supuesto que el consumidor exceda ese monto mínimo del que estamos hablando y que va a fijar el establecimiento que dice, si tú gastas esto, no vas a pagar nada. O sea, así permanezcas 2, 3 horas. O sea, son los dos supuestos. Entonces el consumidor tiene que tener clara esta situación. Si no supera el monto mínimo fijado por el establecimiento, va a pagar su consumo, el tiempo que permaneció. Supuesto 2, si el consumidor supera el monto mínimo fijado por el establecimiento, no va a pagar nada. Ahora, este monto mínimo de consumo tiene que estar difundido por parte del proveedor de manera visible, mediante carteles, anuncios o lo que fuera, para que el consumidor, desde el momento en que entra, va a poder leer, si yo pago, si yo gasto tanto, yo sé que no voy a pagar estacionamiento, genial. Pues, ¿no? Entonces, esa es otra vertiente que es el derecho a la información. Que es justamente lo que estamos hablando acá, ¿no? Si el centro comercial deberá fijar un consumo mínimo y si se supera no se pagará sin importar el tiempo de permanencia. ¿Deberían haberse fijado topes? Bueno, es que... ¿O ya se atenta contra...? Yo pienso que la ley debería tratar siempre de ser lo más precisa posible, siempre.
Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la determinación del monto mínimo de compras, se podrían haber establecido parámetros, ¿no? O sea, parámetros que tengan en cuenta, qué sé yo, la UIT, una fracción de la UIT para establecer esto, ¿no? Una, no sé, 20ª parte para abajo de la UIT, qué sé yo, un monto así. Pero cuando dejas esto arbitrariamente, lo que puede pasar, como tú dices, es que algunos quieran pasarse de vivos. Yo espero que no. Yo sinceramente confío en la bondad de la naturaleza humana todavía. Pero bueno, es que siempre hay gente buena, pero también hay gente viva. O sea, hay que ser realistas también. Tenemos ya preguntas del público. El WhatsApp dice, buenos días, mi pregunta es ¿para qué estacionamientos son aplicables? ¿Se entiende para todos o solo para centros comerciales? Muchísimas gracias. No, es aplicable para todos los estacionamientos, tanto para los que su giro principal es estacionamiento, como aquellos que tienen el estacionamiento como un servicio complementario, que es el caso de los supermercados, que es el caso de los malls, ¿no? Así como hay empresas que se dedican únicamente al sistema, al servicio de estacionamiento, y hay otras que lo tienen de manera anexa, o sea, para los dos, o sea, ahí no hay duda. El otro tema es que también está prohibida la colocación de carteles, estos infamantes carteles en los cuales se decía no nos responsabilizamos por la pérdida de lo que tenga, o porque le robaron el retrovisor, o sea, durante años las empresas ponían estos carteles exonerándose de responsabilidad. Hoy en día queda claro que eso se llama cláusula abusiva. La cláusula abusiva es una cláusula que establece una desproporción entre las prestaciones o los derechos que tienen las partes. En este caso, el proveedor se queda con la mayor parte de los derechos. Sabes que te doy el servicio, pero no me responsabilizo en nada. Entonces, mejor pues dejo mi carro en la calle, podría decir el consumidor, ¿no? Entonces, ¿eso sí está regulado, por ejemplo? Ya estuvo regulado esta prohibición, pero se ha ratificado en esta ley. Es decir, yo como consumidor, si voy a dejar mi carro en el estacionamiento, yo sí puedo reclamarle el estacionamiento. Oye, pero si te estoy dejando acá y te estoy pagando, ¿por qué mi espejo no está y por qué mi carro está rayado? ¿Está bien así? Por supuesto, y más aún estacionamientos en los cuales tú le dejas la llave a las personas del estacionamiento, porque dice, mira, está todo lleno, pero te voy a hacer el favor de permitir que ingreses tu vehículo y entonces tú le dejas la llave. Y de repente tú no te das cuenta, no revisas tu carro y cuando llegas a tu destino ves que tiene una rayadura tremenda, pero esto no estaba así. Claro, es que en el estacionamiento que de repente no fueron muy cuidadosos y luego échate tú a regresar. Otro tema con esto de los valores que uno deja en el estacionamiento es que si tú tienes una cosa de valor, un objeto de valor, tienes que declararlo. Pero te dan no todos, ¿no? Pero te dan supuestamente una declaración jurada, ¿no? No, pero no pasa, Carla. O sea, normalmente la gente no se preocupa. O sea, si usted te está llevando, por ejemplo, joyas o una laptop o una filmadora, algún bien, y lo va a dejar en el carro, pues tiene que comunicar esa circunstancia al estacionamiento para que extreme las medidas de vigilancia, porque el estacionamiento va a decir, todos los carros tengo que cuidarlos, pero este en particular. Claro. Ahora, antes de pasar a esta pregunta, ¿qué dice la norma respecto a cómo se hace responsable de las cosas que le pasan al carro? O sea, ¿cuál es el castigo? No, o sea, el castigo es en la medida en que la empresa desconozca su obligación. O sea, acá pueden haber dos cosas. Se hace responsable. Acá pueden haber dos situaciones. Una en la que la empresa diga, ok, ¿qué tenía usted? Usted lo declaró, consecuentemente yo le voy a retribuir el monto de lo que usted declaró. El otro tema es usted no declaró nada y me dice que allí tenía pues 10.000 soles en una bolsa, en una cartera que la dejó ahí en el asiento posterior. Pero usted no declaró, yo no le voy a Bueno, ahí hay posibilidad de discutir. Ahí la empresa tendría argumentos para cuestionar la pretensión del consumidor, pero en el primer caso, en el que declaró, no. Pero ¿y los rayones y los robos? El consumidor debería verificar si efectivamente el auto está bien. Mira, por ejemplo, hay servicios de valet parking en los cuales tú llegas y la persona que te recibe el vehículo te mira el vehículo. Y te dice, señor, mire, por si acaso le hago notar que en su parachoque hay una rayadurita, por si acaso. Ya. Los niveles de control tienen que mejorar entonces. Tanto en el estacionamiento para evitar este tipo de malos entendidos. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta y dice, si yo ingreso al aeropuerto, saco mi ticket y recogí a una persona y solo me tardé 10 minutos al salir y controlar mi ticket, si estoy dentro de los 15 minutos, debo salir sin realizar pago. ¿El aeropuerto se considera centro comercial? Gracias. No, gracias a usted. Bueno, el régimen del aeropuerto es toda una historia, ¿no? En la cual aspecto un rol protagónico bastante importante. Lo que sucedió fue que gracias a un litigio judicial que, bueno, es largo de contar, se obtuvo un tercer carril, un carril libre para que los vehículos puedan entrar, dejar pasajeros o recoger pasajeros. Ese carril es normalmente utilizado por los vehículos particulares, pero también por algunos taxistas. Eso es todo. Ahí uno tiene que permanecer el tiempo exacto que te demora hacer esta operación, no más. A veces por el tráfico que hay, solo en llegar al lugar donde vas a dejar al pasajero te tardas 10 minutos. Pero eso es lo que tendría que pasar. No es un centro comercial, pero el tercer carril es aplicable. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con los estacionamientos que son más informales?
¿no? ¿Qué pasa con los que no tienen regulación, por ejemplo? Bueno, es que todo estacionamiento tendría que estar sujeto a regulación, o sea, desde licencias municipales y autorizaciones hasta las nuevas normas que se han sacado sobre estacionamiento. Hay estacionamientos más bonitos, más completos, techados, con piso de cemento, otros con piso de tierra. El consumidor puede elegir. Pero lo cierto es que yo recomiendo, por un consejo, es que si un consumidor va a dejar su carro en un lugar, verifique bien el estado de su vehículo, verifique bien y en lo posible evite dejar la llave. Porque se han dado muchos casos, bueno, no en este año, pero en años anteriores, de consumidores que se quejaban de que los carros estaban rayados cuando dejaron la llave. Entonces, la recomendación es en lo posible evite la llave y salga con la anticipación debida para encontrar mejores estacionamientos, ¿no? Porque ese es otro tema. Ahora, ¿qué pasa y cómo sustenta si es que el usuario, si efectivamente llega al estacionamiento, deja su carro, pero no hay una debida fiscalización o un check de cómo se recibe el carro? Es la palabra del que recibe el auto versus la palabra del que deja el auto. Es verdad, por eso yo creo que ambas partes van a tener que aprender en adelante a hacerlo. Tanto la persona que te recibe el vehículo va a tener que aprender a revisarlo, como el consumidor va a tener que aprender a hacer lo mismo también. Porque hoy en día, yo me incluyo, yo no reviso el carro cuando lo saco de la plaza de estacionamiento. Es la verdad, yo no lo reviso. Yo confío en que el estacionamiento me ha cuidado el auto. Pero tendremos que aprender todos nosotros a darle una miradita superficial. No digo que las personas se tengan que tirar debajo del carro para ver qué pasó, pero sencillamente para mirar, no hay rayones, etcétera, etcétera. Porque hay partes, las puertas, los parachoques, que son los más dañados, ¿no? Ahora, las tarifas, que como hemos dicho, en la normativa no están específicas, ¿cuánto tendría que cobrarse por minuto? Eso es otra pregunta. Recordemos que en el Perú, en virtud del sistema de economía social de mercado que nos rige, los precios se fijan de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, los estacionamientos van a poder fijar las tarifas que les parezcan. Claro, pero si un estacionamiento te está cobrando una suma de dinero determinada hoy y sale la ley, triplica el monto de lo que te cobran, bueno, allí habría otro atentado contra los intereses económicos. O sea, volvemos nuevamente al tema de la buena fe. O sea, yo creo que los consumidores y los proveedores deberíamos obrar en virtud de ese principio y las empresas tendrían que adaptarse. Durante años las empresas nos han brindado, las que están ubicadas en malls y supermercados, en servicio gratuito. O sea, ellos ya lo tenían dentro de su estructura de costos. Y recordemos además que cuando una empresa va a construir un mall, va a construir un supermercado, tiene que pedir un montón de autorizaciones y licencias de construcción. Según el reglamento de edificaciones y las normas conexas, cuando tú vas a hacer esto, tienes que acreditar que vas a tener estacionamientos. O sea, la construcción de los estacionamientos ya está presupuestada. Desde el momento que tú construyes la empresa, esto ya está presupuestado, o sea, ya está internalizado el costo de los estacionamientos. Si tú cobras después, ya es un plus, pero no es que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y hay malls en los cuales tú estás ampliando los malls. Y al ampliar el mall, también por mandato de ley tienes que ampliar el número de estacionamientos. Una cosa va con la otra. Tenemos una pregunta. Hoy, 27, se sigue cobrando por hora. ¿Desde cuándo inicia la vigencia de la modificación de la ley? Se está dando un plazo para que se adapten las empresas y las normas rigen a partir del día siguiente de su publicación. O sea, yo creo que ya las empresas tienen que estar trabajando en esto. A partir de esta semana que viene, yo creo que veremos cambios. Y bueno, hasta que no haya concertación de precios porque se tienen que poner de acuerdo también cuánto van a cobrar por minuto. Claro, la idea es que no se pongan de acuerdo, salvo que se trate de la misma empresa que tiene distintos locales, ¿no? Porque hay empresas que administran playa de estacionamiento. Se supone que esos 5 soles que te cobran deberían dividirlo entre los 60 minutos. Debería ser esa la coherencia. ¿No es cierto? Hay que sacar la cuenta. En todo caso, el versus de que te cobren por minuto a una tarifa plana, si es que uno es oficinista y llega a un estacionamiento y lo deja durante todo el día, ¿qué es lo más conveniente? ¿Eso le conviene? Claro, pero eso va a depender de un análisis que haga cada consumidor. O sea, en el supuesto que tú dices, a mí me convendría una tarifa plana, porque hay lugares en los cuales no puedes encontrar estacionamiento. Yo no sé si has ido a San Isidro últimamente, por ejemplo, en San Isidro parquear está prohibido para mí. Una odisea, San Isidro está prohibido. Claro, sí. Mejor es que te vayas caminando. Uno camina ahí. O lo que fuera. El punto es ese, ¿no? El consumidor va a tener que sacar un cálculo, porque hay lugares en los cuales tú no puedes parquear. Entonces ahí va a ver qué es lo que le conviene más, porque no solo se trata de que tú estacionas tu auto porque vas a un mall o vas a un supermercado, vas a trabajar también. Entonces tú estacionas porque estás yendo a trabajar. Muy bien, Crisólogo, muchísimas gracias por haber venido a ayudarnos a aclarar un poco el panorama. Todavía quedan algunos vacíos y hay que, como siempre, como consumidores, prestar atención para que no haya concertación de precios, obviamente, ¿no? Y estar atentos a esos vacíos para que no nos cobren más a los usuarios. Muy bien, muchísimas gracias, Crisólogo.